Bueno, en la última clase vimos algo relacionado con los datos externos a la empresa que procesados se constituyen en información para la gerencia. Hoy vamos a ver de qué manera podríamos estructurar datos internos que procesados también se conviertan en información para la empresa. Los principales datos de información son los que se originan en las áreas funcionales de las empresas. Por ejemplo, los datos internos originados en el área de producción, en el área administrativa, en el área financiera, de recursos humanos y el área comercial, estos datos procesados se podrían consignar en un cuadro de mando que es el que soporta las decisiones gerenciales. Un cuadro de mando tiene una estructura básica que está conformado por las diferentes áreas funcionales y tiene 3 filas. En una de ellas, la de la mitad, se consigna lo que se ha planeado para cada área funcional. Después de realizadas las diferentes actividades planeadas, pues se consigna a manera de ejecutado qué se ejecutó de lo planeado. Y un indicador, a través del indicador se percibe si lo ejecutado es igual a lo planeado, está por encima o está por debajo. De tal manera que es preciso que tengamos claridad acerca de los diferentes resultados que puede tener un indicador. El indicador puede tener 3 resultados diferentes: por encima de 1, igual a 1 y por debajo de 1. Un indicador por encima de 1 se lee de la siguiente manera: lo ejecutado fue mayor a lo planeado. Un indicador igual a 1 se lee lo ejecutado fue igual a lo planeado, y un indicador por debajo de 1 lo ejecutado fue menor a lo planeado. Un indicador tiene una interpretación dependiendo del contexto en el cual se origina. Si es un indicador que se trata de ingresos, pues un indicador por encima de 1 es bueno, porque indica que lo ejecutado fue mayor a lo planeado. Los ingresos ejecutados fueron mayores a los planeados. Es un indicador bueno. Si el indicador es igual a 1, pues es bueno, se está ejecutando lo mismo que se planea. Y un indicador por debajo de 1, igualmente, depende del contexto en el cual se origina. Es bueno si se trata de gastos o costos, porque lo que dice es que se está gastando menos de lo que se planea. Para nuestra siguiente parte del curso, pues es preciso hacer claridad que el enfoque de los inversionistas, las personas que hacen aportes económicos para conformar una empresa, su enfoque es económico. Por lo tanto, los aportes que ellos hacen les están esperando un retorno o rentabilidad. Esa rentabilidad se puede percibir a través de indicadores de rentabilidad, pues son los que sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y los gastos. Al controlar estos costos y gastos, pues es una manera de convertir las ventas en utilidades. Los principales indicadores de rentabilidad, como el margen bruto, el margen operacional y el margen neto. Estos indicadores se originan en cifras que provienen del estado de resultados. Indicadores como el rendimiento del patrimonio y el rendimiento del activo se originan en cifras que provienen del balance general. Si revisamos, por ejemplo,
el rendimiento del patrimonio es igual a la utilidad neta que viene del estado de resultados sobre la cifra del patrimonio que viene del balance general. Y es preciso revisar cómo está conformado el precio de venta. El precio de venta se conforma por la sumatoria del costo de lo vendido más el margen que se espera al vender lo que se vende. Es importante tener claridad de esta estructura, cómo se origina el precio de venta. Un ejemplo, si se desea vender un marcador cuyo costo fue de 500 pesos y se espera ganar 1000 pesos por cada marcador que venda, ese es el margen, 1000 pesos. Costo 500 pesos más 1000 de margen, el precio de venta va a ser 1500. Es preciso tener claridad de esta estructura del costo porque lo vamos a requerir cuando apliquemos esta fórmula que se llama punto de equilibrio. El margen de contribución que habla esta fórmula hace referencia a este margen en la estructura del precio de venta. Ese margen de contribución puede ser unitario y puede ser ponderado. Por el momento, pues, vamos a hablar del margen de contribución unitario. Es preciso repasar la estructura del estado de resultados. Un estado de resultados se conforma por 9 cuentas. Ventas menos costo de ventas genera una utilidad bruta. A esa utilidad bruta se le restan los gastos operacionales, genera una utilidad operacional. A esa utilidad operacional se le restan los gastos financieros, genera una utilidad antes de impuestos, y al restársele los impuestos genera una utilidad neta. Esta es la cifra que se lleva para calcular el retorno sobre el patrimonio, utilidad neta sobre el valor del patrimonio que se encuentre en el balance general aquí en el patrimonio. Revisando la estructura del balance general, pues recordemos que en el lado izquierdo encontramos el activo corriente, el activo fijo, y la sumatoria de esos dos activos me da el total del activo. Y del lado derecho encontramos el pasivo corriente más el pasivo largo plazo, me da total pasivo. Luego se enuncia el patrimonio debajo del pasivo, total patrimonio, y la sumatoria del pasivo más el patrimonio debe ser igual a la cifra que tenemos del lado del total de activo. Ahí se configura el balance general. Entonces, como vemos, estos son conocimientos previos al tema que vamos a iniciar en la próxima clase. Recordemos entonces que habíamos repasado en el anterior ejercicio datos externos como los económicos que procesados se convierten en información que puede orientar la gestión de una empresa. Entre los datos externos que repasamos la anterior clase tenían que ver con el Producto Interno Bruto, las tasas de interés de referencia que genera el Banco de la República, la inflación y la tasa de desempleo. Ahora vamos a ver cuáles son esos datos internos claves que son importantes como referente para las decisiones gerenciales. Como ya lo vimos, pues son datos que provienen de las diferentes áreas funcionales. Igualmente se procesan como el ejercicio de los datos externos, los organizamos con el objeto de percibir su tendencia para que la gestión de la empresa fundamente algunas decisiones. Entonces, recuerden repasar todos estos esquemas para la próxima clase.
por su atención. Muchas gracias.